¿Cómo estás, Hola, Pate? Moni. Bien, muy bien, muchas gracias por la Integrante de invitación. la Red PAR también. También. No, la verdad que contenta, sobre todo del espacio que están construyendo con Desiree, así que las felicito. Ya por tenemos el una equipo. hora, ¿eh? Bárbaro. Vamos para 1 hora y media el año que viene. Y nosotras siempre vamos por más. Y por eso también por más te quería contar que seguimos yendo con el lenguaje, con esto de que nuestro lenguaje, el español, el castellano, sea más inclusivo. Y desde la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vamos a poder contar con una pequeña conquista. El nuevo diccionario va a incluir la palabra feminicidio, que es un concepto nuevo. Es la forma en que se denominan los asesinatos a mujeres por su condición de género. En Argentina usamos más femicidio. Feminicidio es una palabra que empezó a imponer una antropóloga, la licenciada Lagarde, y ella lo hizo en referencia a lo que ocurría en Ciudad Juárez con los asesinatos masivos de mujeres. En realidad lo toma de unas teóricas norteamericanas, de Diane Russell, que lo ponía en un libro en el año 76. Entonces Marcela Lagarde lo toma y lo complejiza porque ella en realidad habla de la complicidad del Estado y por eso habla no de femicidio, sino de feminicidio, asociándolo al genocidio, cuando se trata de un ataque global a un sector de la población. Perfecto, ¿no? esa es la diferencia entre el femicidio y feminicidio. De los términos. Exactamente. Femicidio, en Argentina nosotros usamos más el término femicidio porque de alguna manera entendemos que en el Estado argentino se han logrado algunas conquistas, algunas leyes, para lo cual feminicidio quedaría un poco grande. Claro. Sí, en el caso de Ciudad Juárez, donde evidentemente había una complicidad del Estado, por lo menos en su inacción. Pero bueno, esta palabra feminicidio, la Real Academia ha decidido incorporar feminicidio, así que desde la próxima edición contaremos con esta pequeña conquista. Igual la Real Academia sigue siendo una institución muy resistente a estos cambios, todavía sigue denominando la palabra violencia de género, no la aceptan. ¿No la aceptan? No, violencia de género la siguen cuestionando, no. exactamente. Sí han cambiado, por ejemplo, las definiciones de femenino, que antes, si cualquiera busca en los diccionarios con que contamos, femenino era débil y endeble y masculino era varonil y enérgico. Esas acepciones ya ahora también van a quedar afuera, lo que va demostrando cierto avance. Recordemos que el plenario de la Real Academia Española se integra por 37 integrantes masculinos y solo 3 femeninos, lo que también habla de alguna tendencia. Así que, bueno, pasitos. Bueno, pero son pasos que son muy importantes porque además tiene que ver con la cuestión cultural. Si vos buscabas varón y tenías esa acepción, evidentemente ya te queda en la cabeza y en tu cultura. Es así, porque lo dice la Real Academia. Exactamente. Dar esa discusión es complicado, sobre todo porque, bueno, el lenguaje consideramos que es una herramienta que debe servir para transformar y para crecer en la sociedad y no ser una atadura a cosas, bueno, tan denigrantes como en algunos casos definiciones que, bueno, durante muchos años nos han dejado en un segundo plano. ¿Y cuánto costó que de repente a los crímenes de género, que es lo que estamos hablando, los femicidios, en los medios de comunicación se dijera que era crimen pasional, sea cual sea, y sin embargo, bueno, no era así, pero afortunadamente todas estas cosas están cambiando, Pate. Sí, no es menor el lugar del lenguaje. No, yo me acordaba también en el caso de los delitos de violación, que eran hasta hace poco tiempo, hasta en los 90, se hablaba de delitos contra la honestidad, como si las mujeres perdiéramos la honestidad al ser violadas. Bueno, pequeños cambios en el lenguaje que me parece que son también avances políticos en los derechos de las mujeres. Bueno, pero hay gente que se resiste todavía a estos cambios. Y ya vemos que la Real Academia, incluso en el 2012, hicieron una crítica muy fuerte a lo que son los manuales de periodismo no sexista, incluso burlándose de que cuando en los manuales se oponen a hablar de, por ejemplo, consejos de psicólogos, en realidad tendríamos que concurrir a uno, decían, digamos, con ese nivel de humor. Sí. Entonces, bueno, sí, todavía hay muchas resistencias a incluir estos conceptos porque consideran que se hace un lenguaje farragoso. Esto, sobre todo en los medios gráficos, es muy cuestionado, el usar todos y todas, el hablar de presidenta, de concejalas, siguen siendo dificultades para las ediciones de texto, sobre todo
yo y las feministas en general consideramos que es mejor que sea farragoso porque nos vamos a ir acostumbrando a incluir que ser discriminador, ¿no?